En primer lloc, intervindrà l'il·lustríssim senyor don Rafael Romero Villafranca. Don Rafael Romero és doctor enginyer agrònom, catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de València i investigador científic del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Don Rafael ha sigut director del Departament d'Economia i Estadística de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments, director del Departament d'Estadística i d'Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de València i director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat. El professor Romero ha sigut professor invitat en diverses universitats espanyoles i estrangeres i ha publicat més de 50 treballs d'investigació en diferents revistes científiques nacionals i internacionals. És de destacar el seu treball en institucions internacionals i en grans empreses. Mencionaré els seus càrrecs de consultor del Banc Mundial i també de numeroses empreses de primer ordre, entre elles Ford Espanya, IBM Espanya i Repsol Química. Don Rafael Romero és acadèmic de número de la Real Academia de Cultura Valenciana. Cuando Pepe Ballesteros me pidió que dedicara aquí unos minutos a esta mesa redonda a comentar la situación del valencianismo en nuestras universidades públicas, pues tuve claro que me había tocado bailar con la más fea, ¿no? Porque todos ustedes conocen pues que las universidades públicas valencianas han sido y siguen siendo pues una de las puntas de lanza del pancatalanismo en nuestra comunidad. En efecto, las 5 universidades públicas forman parte, porque así lo han decidido ellos voluntariamente, de la denominada Red Universitaria Luis Vives, que es un organismo que pretende agrupar a las universidades de todos los territorios que según ellos son de habla catalana. Ellos incluso blasonan de que tienen hasta universidades francesas e italianas, claro. No es la Universidad de la Sorbona ni la Universidad de Bolonia, es una universidad de Perpiñán, una calle en un pueblito por Cerdeña y tal, pero bueno, pues les da gusto ese tema, ¿no? Y por cierto que esta red, que se constituyó a mediados de los 90, en una muestra muy clara de cuáles eran sus, digamos, intenciones expansionistas, no se constituyó, como es lógico pensar, en Barcelona, sino que el acto de creación se empeñaron en que tuviera lugar en tierras valencianas, concretamente en Morella. A mí me consta que durante muchos años el entonces rector Justo Nieto pues se resistió a formar parte, a que nuestra Universidad Politécnica formase parte de esa red, pero finalmente, yo no sé si fue o fue su sucesor, pues ante las presiones, no sé de quién ni con qué argumentos, pues al final se cedió y nuestra Universidad Politécnica, junto con las otras universidades públicas, forma parte de esta red. Pero yo voy a comentar muy brevemente solamente algún tema de la situación de la Universidad Politécnica, que es la que yo conozco bien, pues llevo muchísimos años profesor de esa universidad. En esta universidad, nuestra universidad existe bajo los auspicios, bajo la dependencia del Vicerrectorado de Cultura, una denominada Área de Promoción y Normalización Lingüística, que por supuesto tiene su director, con su complemento salarial pagado por el sueldo, por los impuestos de todos los valencianos, ¿no? Teóricamente es para promover el uso del valenciano en la universidad, pero ¿a qué se dedica esta área? Pues mientras en nuestra universidad cualquier profesor puede publicar en castellano o en inglés libremente la publicación docente que quiera bajo su exclusiva responsabilidad, obviamente bajo su derecho a la libertad de cátedra, este derecho es conculcado sistemáticamente por esta área, que se ha otorgado el derecho de censurar cualquier cosa que se pueda publicar en valenciano. ¿Y cómo ejerce esa labor de censura? Porque estamos hablando de censura en el siglo XXI, en España y en una universidad, Y se ejerce, por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a comentar 3 casos que conozco personalmente. Retirar de la editorial más de 100 ejemplares de un libro de problemas de física, que estaban ya publicados, había gastado dinero ya a publicarlos, que estaban utilizando los alumnos que los necesitaban para aprender física y para aprobar la asignatura, porque estaban
redactados de acuerdo con las normas del juez, o sea, con las mismas normas con las que se redactó el primer estatuto de autonomía que nos han hablado, ¿no? Y este es un incidente, pero es muy revelador, porque pone manifiesto que estas personas ponen por delante su ideología política, por delante del interés fundamental del aprendizaje y de la formación de los alumnos. Esta área también pues promociona el que se hagan publicaciones docentes en valenciano, y para promocionarlo pues incluso tiene previstas unas modestas compensaciones económicas a los profesores que ellos hacen, ¿no? Yo conozco el caso de un profesor de nuestro departamento que es valenciano parlante toda su vida, que preparó unos apuntes de su asignatura y los llevó allí para intentar apuntarlos. Como él sabía de qué iba el tema, pues procuró que su valenciano respetase la normativa de la OBL, pero no fue suficiente. El director del área me llamó y concretamente le dijo que había utilizado el verbo tindre, y que tiene, claro, tindre, yo siempre he dicho tindre, y además eso está admitido por la OBL, y dice, sí, pero eso no es suficientemente culto para una universidad, y aquí hay que decir tenir, y si usted no pone tenir en vez de tindre, no lo publicamos, esto no cobra usted absolutamente. Claro, yo denuncié este hecho cuando me enteré, y lo denuncié en una publicación, en un medio público de valenciano, por supuesto omitiendo el nombre del profesor. Pero eso no evitó que este profesor a los pocos días recibiera una misiva amenazadora del director del área, diciéndole que sabía que había sido él el que había denunciado y que asumiera las consecuencias de cara al futuro. Yo acabo de denunciar esto inmediatamente al defensor de la comunidad universitaria, del rector, porque es una amenaza intolerable, una cosa. No obtuve respuesta. Y el tercer ejemplo es personal, es el libro que mi mujer y yo tenemos publicado de Estadística de la Universidad, por motivo que sea el libro más vendido en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Y claro que tenía mucho interés en que se tradujera a valenciano. Yo acepté, estuve de acuerdo, incluso acepté que se hiciera respetando la normativa de la UVL, pero siempre que yo me arrogaba el derecho de revisarlo, obviamente asesorado por personas con mucho mejor conocimiento mío, para siempre que se pudiera utilizar las expresiones admitidas por la UVL, genuinamente valenciana, en vez de las ocultas catalanas que hacían. Pues no se aceptó a pesar de que yo me ofrecía a financiar personalmente el coste que esto pudiese suponer. Ese libro nunca se ha publicado. O sea, en definitiva, en la Universidad Politécnica de Valencia está prohibido, de facto, publicar en valenciano, incluso respetando la normativa de la UVL. Hay que publicar en puro y duro catalán. Y esto se hace por el consentimiento, por lo menos por omisión, de las autoridades académicas que no pueden alegar desconocimiento, porque se lo hemos denunciado numerosas veces y no hemos tenido nunca ni siquiera el detalle de tener una respuesta. Pero en fin, Pepe me insistió en que aparte de hablar de la situación, pues también dijéramos algunas ideas de, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de cara al futuro? Bueno, yo solo puedo hablar como lo que soy, como un profesor, yo no soy un político, ¿no? Yo creo que todos los valencianos, todos aquellos valencianos que disistiendo, por supuesto, obviamente en muchos aspectos, muchas cuestiones, compartimos sin embargo una misma visión de cuál es nuestra, digamos, de una misma concepción de nuestra identidad, de nuestro territorio, pues deberíamos esforzarnos intelectualmente en desmontar las falacias fundamentales sobre las que el catalanismo pues ha articulado su discurso aquí en Valencia, ¿no? Esas falacias son falsedades que repiten sistemáticamente como un mantra, hasta el punto que muchas personas bien intencionadas, valencianos y no valencianos, pues han acabado de creer que son ciertas, porque creo que esto decía el ministro, no por nada, pero el ministro propaganda nazi, ¿no? Pero se lo decía, que si tú repites 1000 veces una mentira, al final vas a ser aceptado como una verdad, ¿no? La primera de estas falsedades hace referencia, ya lo ha comentado aquí pues, el doctor Manglano, al tema de la polémica lingüística entre el valenciano y el catalán. Por eso, el catalanismo defiende que todos los lingüistas relevantes nacionales e internacionales, no solo los lingüistas, sino que todas las personas cultas y científicamente de nivel, pues aceptan la identidad entre el valenciano y el catalán, que al fin y al cabo, como dicen nuestros estimados académicos y bien remunerados por nuestros impuestos, dicho sea de paso, académicos de la AVL, pues el valenciano más que la forma de llamarle al catalán en Valencia. ¿No es eso? Desde luego yo no voy a entrar en este tema porque obviamente
de voces muchísimo más autorizadas que la mía, como la del director de nuestra querida academia, de nuestra sección de lengua en nuestra academia, Pablo López, pues pueden hablar al respecto. Pero sí que quiero comentar, ya que estoy hablando de las universidades, que precisamente para demostrar esta idea, hace ya unos años que se creó en las universidades valencianas el colectivo Fullana. El colectivo Fullana, y Boro fue uno de los impulsores, pues es un colectivo formado por catedráticos, profesores, investigadores, todos doctores, que defienden la identidad propia del valenciano, demostrando que esa defensa no es un patrimonio, pues es que hay gente del mundo intelectual y de relevancia científica y tal que lo defiende. Que no es cierto que esto solamente, como dicen ellos, porque dicen que los que defienden este tema son solamente ignorantes, incultos, pues ese tema que las éticas. Por cierto, que a mí cuando Juan Carlos Picó me planteó integrarme en este colectivo, ya al principio tuve mis dudas, porque yo por motivos personales en el caso pues hablo muy mal el valenciano, ¿no? Pero después entendí que aquí no se trataba de una cuestión lingüística, ni siquiera de una cuestión política entre defensores y tal de los países catalanes. Que aquí lo que estaba en juego era algo mucho más importante y mucho más serio para cualquier universitario, incluso para cualquier profesor. Era la libertad de expresión y la defensa de esa libertad de expresión frente a entidades muy poderosas y poco escrupulosas y con mucho poder económico que intentan atacar. La segunda falacia que hay que desmontar, y que no sé por qué también está instalada como un mantra en toda la izquierda valenciana, es que esta idea del pancatalanismo, o sea, esta idea de la defensa como un proyecto futuro de unos países catalanes independientes de España y en los que se integrarían los valencianos, pues es una idea progresista y de izquierdas. Yo me hago cruces, o sea, ¿qué tiene que ver una ideología que tiene hasta cierto tufillo racista, como toda ideología nacionalista extrema, que en cualquier caso está apoyado por, digamos, entidades económicas, o sea, por la burguesía catalana más conservadora, incluido el exhonorable señor Puyolita? ¿Qué tiene que ver esta ideología con los valores de, no sé, con los valores de igualdad, con los valores de solidaridad, de defensa del oprimido frente al poderoso, que la izquierda ha considerado siempre su patrimonio? Pero ¿cómo podemos desmontar estas falacias? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que todos deberíamos implicarnos personalmente en el tema y de alguna forma esforzarnos en conocer mejor. ¿Cómo? Pues yo trato de esforzarnos en conocer mejor nuestro pasado y nuestra historia y los argumentos que desmontan estas falacias. Yo he propuesto, sabéis que en la academia, o saben los compañeros, ya 2 veces creo que ha sido, que nuestra academia, la Real Academia de Cultura Valenciana, pues elabore un documento sencillo, una especie de argumentarios que hacen los partidos políticos ante las elecciones y difunden entre sus partidos, y esto es lo que tenéis que decir, pues un argumentario por una cosa seria, que se difunda por todo lo que podamos, en donde se desmonte de forma incuestionable pues las falsedades que propaga el catalanismo sobre nuestra lengua y sobre nuestra historia. O sea, yo tengo 2 ejemplos muy concretos, porque yo a nivel muy modesto personal hay 2 ejemplos que manejo, incluso he preparado 2 pequeñas hojas que a todas las personas que me plantean de este tema, de dentro fuera de Madrid, tal y cual, yo siempre se las envío. Una de ellas es el testimonio del escritor árabe de Ibn Sina, que vivió en el siglo XI en Denia, en donde en el prólogo de uno de sus libros dice que se disculpa, lo escribió en árabe, y se disculpa de hablar muy mal en árabe, que cómo no de hacerlo si yo estoy rodeado de gente que son los que hablan todos ese romance, ¿no? Claro, ese documento está escrito y ya demuestra de forma absolutamente irrefutable que 150 años antes de llegar al rey Don Jaime, en Valencia se hablaba el romance. El otro documento que a mí me gusta difundir, lo tengo un poquito preparado, es la traducción que Sanchis Guarner, uno de los grandes pontífices del catalanismo, pues hace del colofón, la famosa Biblia valenciana, el colofón que se conserva en el Spanish Society de Nueva York, ¿no es eso? Con traducción pretendidamente literal, en la que de forma deliberada y absolutamente fraudulenta omite la referencia que en ese documento hay a la lengua valenciana, poniendo de manifiesto de una forma absolutamente irrefutable pues cuál es el rigor científico y cuál es la honradez intelectual
con la que el pancatalanismo pues queda sustituido. Entonces, el documento que yo propongo, yo creo además, y lo he hecho algunas veces a Moro, que debería también contener de una forma muy rigurosa, pero muy sencilla, para pues una relación muy clara de cuáles son las distinciones, las diferencias entre el valenciano y el catalán, de forma que se pusiese claramente manifiesto el hecho de que se trata de dos lenguas, cosa en común obviamente, pero que no son la misma. Y sería un documento al que los valencianos concienciados podríamos recurrir pues para alguna forma defender nuestras posturas frente a los continuos ataques de personas pretendidamente. Bueno, voy terminando. Es obvio que una propuesta como esta son propuestas modestas y que habrá que abordar temas más importantes ante el panorama desolador que tiene delante nuestra comunidad, ¿no? Panorama desolador y no solo por cuestiones identitarias, Pero ¿cómo es posible que nuestra comunidad sea la única comunidad de España que, teniendo una renta per cápita inferior a la media nacional, aporte a los presupuestos generales del Estado más dinero del que recibe? ¿Cómo es posible y es justo que, representando casi el 11% de la población española, pues hayamos recibido en los 5 últimos años el 4,7% de las inversiones estatales para el desarrollo de infraestructuras, que son tan necesarias para nuestra persona? Y termino. Yo lo que pienso ya es que, mira, frente a dos partidos mayoritarios que sistemáticamente han maltratado a nuestra comunidad cuando no la han traicionado, frente a dos nuevos partidos que pasan absolutamente estas cuestiones cuando se les hemos planteado, y ante un único partido valenciano importante, pero que realmente tiene su corazón puesto en los países catalanes, y tal gran problema de la sociedad valenciana es que no haya sido capaz de articular una alternativa política ilusionante para muchos valencianos. También ese es un tema que obviamente deberán tratar voces más autoritarias que la mía. Muchas gracias por su paciencia.